te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. Gálatas 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá, solo en sí mismo y no en otro, motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y el capítulo 5 de Gálatas hablaba sobre tener la libertad en Cristo. ¿Qué era la libertad? ¿Se acuerdan que habíamos compartido que era la libertad? La mayoría de la gente utiliza este capítulo para decir, ve, ya estamos libres, ya no hay más nada que nos someta. ¿Pero libre de qué? ¿De qué es lo que el conocer el Evangelio, el conocer la salvación, el conocer a Jesucristo, qué libertad es lo que nos dio? ¿Libres de qué fuimos? Libres del pecado. ¿Y qué era el pecado? La transgresión a la ley. Entonces hemos sido libres de seguir transgrediendo la ley. Eso es lo que hemos sido libres, ¿o no? Pero muchas personas, ¿qué tipo de libertad es lo que busca? Una libertad que le permita seguir transgrediendo la ley. El rey David decía que en tu ley encontré libertad. Libertad me dieron cuando meditaba en tus palabras. Eso él entendía como libertad. Entonces es muy importante que una persona también entienda. La gente quiere ser libre para seguir viviendo contra de Dios. Es igual que los israelitas cuando salieron de Egipto. Ellos querían ser libres. Ellos querían salir de la mano del faraón. ¿Con qué propósito Dios quería liberarle? ¿Para qué Dios quería liberarle? Para que dejen de ser esclavos de faraón. Para que dejen de trabajar para un rey extranjero y enemigo de Dios. Un rey que no adora a Dios. Y para que realmente puedan ser el siervo, el pueblo que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando Dios les libera a ellos con gran poder, con gran señales, y ellos hicieron cántico y todo, hay un cántico y todo que hicieron de su liberación. En Éxodo 13 creo que está. Cantaron, ¿no? Un cántico. Pero cuando llegan al monte Sinaí y reciben la palabra, ¿qué pasa? Ahí ellos se sienten esclavos, ahí ellos no se sienten bien.
Entonces, realmente ellos querían ser libres, pero no para servir a Dios, sino libre para servir al pecado y al mundo. ¿Será que esa es la libertad que Dios quería darle a su pueblo? Y al entender nosotros también la salvación en Cristo, ¿será que esa es la libertad que uno tiene que tener? Eso es lo que uno no piensa muy bien. Entonces acá la Biblia nos explicaba que realmente en qué es nuestra libertad. Somos libres del pecado, que es transgredir la ley. Ya no necesitamos más seguir transgrediendo la ley, porque estamos en Jesús. Después también manifestaba acá en el capítulo 5:16 las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Había una diferencia, ¿no? Obras de la carne y fruto del Espíritu. Obra de la carne, ¿por qué? Porque es lo que uno hace, ejecuta, se comporta, el comportamiento. Entonces generalmente las personas a través de su comportamiento, ¿qué manifiesta? Por ejemplo, si vos querés a través de tu comportamiento, a través de tu carácter, agradarle a Dios, ¿qué va a salir? Enojo, ira, murmuración. ¿Ustedes una vez examinaron su carácter cómo es? ¿Qué hay en su carácter? Todo bondad, paz, así como angelito, vuela. Hacia una vez se reniega, ¿no? Entonces cuando de nuestra naturaleza salen las obras, ¿qué va a salir? Solamente obras de la carne. Pero fruto del Espíritu, ¿qué es la diferencia? Primeramente, Espíritu es el aliento de Dios, manifestación de Dios. ¿Y de dónde nosotros podemos adquirir el aliento de Dios? ¿Cómo podemos adquirir? Parece que tú ya recibí a Dios putú. Dios putú. 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 El aliento de Dios, ¿cómo podemos recibir? A ver. Por medio de la palabra, por medio de la escritura. Mis palabras son espíritu y son vida, decía Jesús, ¿no? Son palabras de vida que darnos, decía. Recibimos, Moisés recibió palabra de vida para darnos. ¿De dónde? Del cielo. Aliento de Dios, esencia de Dios. Entonces, a medida que la palabra de Dios va llegando a nuestro corazón, ¿qué empieza a salir de nuestra vida? Frutos del Espíritu. ¿Y qué eran esos frutos del Espíritu? Bondad, paciencia, benignidad, todas estas cosas. Estos no son obras de la carne, no son manifestaciones humanas, no son carácter humano. Cuando una persona empieza a manifestar estas cosas, son frutos de lo que la palabra de Dios va sembrando en su corazón. ¿Se entiende, no? Entonces, ustedes ya pueden darse cuenta, entonces, ¿por qué a una persona y carácter va y yajel, y ñañá? ¿Qué es lo que anda haciendo? Anda manifestando las obras de la carne, vive por su obra, y es el que está bajo maldición, ¿sí? Está bajo sistema, sí. Pero cuando una persona se alimenta de la palabra, realmente escudriña la palabra, investiga la palabra, estudia la palabra, tiene otra manifestación. Porque no puede ser que la palabra le enseñe a ser grosero, ladrón, mentiroso, adúltero, fornicario. ¿La palabra le enseña eso? No. Entonces hay esa diferencia. Bueno, así estábamos en el capítulo 5. Ahora capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto es muy importante entender. Yo también tengo acá mi versión, Dios habla hoy, traje porque es muy interesante como dice acá, y quiero leer algunas cositas. Por ejemplo, miren cómo dice aquí, versión Dios habla hoy, capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarle a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué significa espirituales? Ustedes que son espirituales. Acá dice, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿A quién le podemos llamar espiritual? Lo que vive conforme a la palabra. Ese es espiritual. Vive conforme a la palabra. Entonces, uno que vive conforme a la palabra puede distinguir cuando uno no está viviendo conforme a la palabra, ¿no?
Es diferente que vos sabés mucho la palabra, pero no viví conforme a la palabra. Entonces, saber mucho la palabra no te hace espiritual. ¿Así o no es así? ¿Qué es lo que te hace espiritual? Vivir. Entonces, tu vida va a mostrarle a esa persona que está en lo incorrecto. Supongamos que yo estoy viviendo, no sé, no me interesa el culto, no me interesa la palabra, ando borracho por la calle, desastre, ando argel pegándole a todo, y después veo que uno de ustedes también se porta así y quiero exhortarle. ¿Por qué, hermano, viví así? ¿Cuadraría? ¿Mi exhortación tendría fuerza? No. Esa persona primero luego me diría, pero mira cómo es tu vida. De entrarlo ya, y esa es una buena defensa que tiene el que no quiere que se le diga nada. Primero observa cómo es tu vida. Por eso, no es que nosotros tenemos que decir, no vaya a mirar cómo yo vivo, sino nosotros primero tenemos que mirar cómo estoy viviendo. No necesitamos decir, porque lo normal es que la persona primero se enfoque en cómo yo vivo, en vez de enfocarse en lo que yo digo. Primero se va a enfocar en cómo vivo yo. Eso es lo normal. Y eso es duro. Entonces una persona espiritual es la persona que vive lo que está escrito. Lo que ha recibido, lo que ha aprendido, se manifiesta en su vida. El porcentaje en nuestra área es generalmente de personas en falta. Ese es el porcentaje. Muy pocos espirituales hay. Conocedores hay muchos, pero espirituales hay muy pocos. Necesitamos aumentar espirituales. Personas que vivan realmente lo que está escrito. Eso necesitamos mejorar. Bueno, ¿y cómo hay que hacer? Además, ¿cómo es que si vos sos espiritual, si te consideras espiritual, cómo tenés que decirle a esa persona? Primero, no debe esa persona sentir enojo cuando vos le empezás a decir las cosas. No debe sentir molestia. Y eso es complicado, ¿no? Muy complicado. Por eso el espiritual va a tener la manera de poder explicarle realmente su falta. El no espiritual no va a tener manera, sino, o hacia tanto más directamente. No pondremos a ese. Directamente así. Pero el espiritual, ¿qué va a usar el espiritual para poder hacerle entender al que está en falta? ¿Qué va a usar? La palabra, la escritura, paciencia, benignidad, amor, templanza. Todas estas cosas estaban escritas en la Biblia que uno tenía que usar y tener. ¿Entienden? ¿Hasta acá se entiende? Bueno, entonces, a ver si ustedes se consideran espirituales o no. Tienen que pensar. Gálatas capítulo 6 estamos leyendo. Bueno, continuemos. Versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí en esta versión decía, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense entre sí. Y esto es muy importante. ¿Cuál sería la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿A qué se está refiriendo Dios o Pablo cuando habla de la ley de Cristo? Fijémonos primero en el capítulo 5, lo que Pablo ya dijo antes. Capítulo 5, versículo 14. Cuando ya que hablamos de ley. 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que dice ahí. Toda la ley, todos los mandamientos se cumplen en una palabra. ¿Cuál palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la ley de Cristo, ¿qué está diciendo? Ayúdense entre ustedes. Lleven las cargas juntos. No le desampare a esa persona, no le abandone. No diga que se muera. ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa su vida? A mí no me importa su problema. ¿Cómo se dice? Que le pase luego esas cosas. ¿Cómo se decía eso? Yo me olvidé ya. Que le pase luego. Ponato llegó su EPA. Porque así lo andaba andando. Así tiene que ser sobrellevar la carga de los otros. Generalmente nosotros tenemos la costumbre, y eso es normal, especialmente cuando estamos guiando, que nos despacienciamos de la gente. Cuando una y otra vez tiene el mismo problema. Ya le dije a esa persona otra vez.
No es paciencia. No, yo no quiero más saber nada. No, ya no quiero más saber nada de esa persona. Ya le dije, ya le avisé. Le pasó por orgullosa. Ya no quiero más saber nada. ¿Es la ley de Cristo? No, esa no es la ley de Cristo. Imagínense lo que Pablo está diciendo. Vamos a ver de dónde sacó el apóstol Pablo esta ley. Vamos a Levítico. Podemos decir una ley que los judíos habían borrado de sus corazones. Vamos a mirar qué dice en Levítico capítulo 19. Primeramente Levítico 19. Levítico 19, versículo 17. 19, 17. Atiendan bien. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Fíjense que dice ahí, aborrecerás a tu hermano en tu corazón, dice. La palabra aborrecer, ¿qué significa? Hay algo más sencillo que significa aborrecer. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho? Ignorarle a una persona. Menospreciarle a una persona. Hacerla a un lado. Venid un poco, llámame un poco, no quiero saber nada de vos. Ese famoso, no me hable más, no me busque más, no me llame más. No quiero saber nada de vos. A eso se llama aborrecer. ¿En sus vidas ha ocurrido esto una vez? ¿Que le han aborrecido a alguien? Y bueno, sí, pero él no me buscó, o ella no me buscó. Sí. Bueno, por acá no dice así. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, y después razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. ¿Te dan cuenta que no solamente no le vas a aborrecer en su cara? ¿Dónde no tenés que aborrecerle? En tu corazón. Por ejemplo, en su cara vos le decís, hola, así con cara así, pero en tu corazón, no la aguanto a este. Así, ese corazón es común entre la gente, ¿o no? Pero ese corazón no tiene que tener. ¿Qué les parece? En la cara sí, hola. Razonarás, dice, mira, ¿qué problema tenés vos conmigo? ¿O qué problema tenés? Vamos a hablar claramente. Y si vos le decís, mira, yo no quiero tener problema contigo, yo quiero ser tu amigo, tu vecino, ya hay coponano ni un día, vamos a tener paz. Y si aunque vos le declaras la paz, no, yo no quiero saber nada de vos, si él no o ella no se pone de acuerdo, entonces ya no es más tu culpa. Pero vos ya le diste la oportunidad. Yo no quiero tener problema contigo. Yo quiero tener un buen corazón. Así que yo, cada vez que te vea, te voy a saludar, te voy a decir adiós, te voy a felicitar por tu cumpleaños, te voy a mandar todas las cosas. Porque yo no quiero tener enemistad contigo. No, hace vos, pues, yo no te hace caso. Bueno, entonces ya, entonces vos no participás de su pecado, dice. Pero una cosa también. Esto no se tiene que hacer. Así yo tengo que hacer, pastor. Bueno, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. No. Tiene que salir de tu corazón. Tiene que ser de tu corazón. Por eso, sí o sí necesita uno alimentarse espiritualmente. Mientras va aprendiendo la palabra, estas cosas empiezan a surgir. Y miren lo que dice más el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, una de las características para no tener esto que les dije, ¿no? Para no poder participar en el pecado de tu hermano que te aborrece o vos quieres aborrecer, entonces para no participar en eso, no le guardes rencor, no te vengue. Entonces, generalmente, cuando yo me quiero vengar de alguien, ¿qué empiezo a hacer? Cuando me quiero vengar de alguien, ¿de dónde parto? No le hablo más, no le saludo más, no le mando más nada. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy vengando. Y ahí ya, de la venganza, detrás de la venganza viene el rencor. Ahí ya vos te estás convirtiendo en un enemigo de la ley de Cristo, de Dios también. Entonces, de entrada luego no le vaya a aborrecer. Decirle, ¿qué problema tenemos? Arrancá vos, empezá vos. Si él no te habla más o ella no te habla más, no te hace más caso, ¿qué problema hay? Vamos a terminar, pero no vamos a quedar como enemigos. No tiene que haber ese corazón de vengarse. De ahí viene todos los demás, todos los dolores y problemas de la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué la gente tiene tanto problema? Por causa de la venganza, el rencor, el odio.
Esos son los que causan problemas, ¿no? No le aguanto. En la religión también existe lo mismo. Solamente porque vos no compartís el mismo corazón de una persona, la misma palabra, ya te odia ya. Ese falso, ese hereje, ya sale un rencor ya. ¿Por qué? Nunca ha aprendido la ley de Cristo. Nunca ha aprendido la única ley, el resumen de toda la ley, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y fíjense un versículo más que Jesús habló. Mateo capítulo 5, esto ya Jesús habló, ya que es la ley de Cristo, vamos a ver Jesús mismo qué dijo. Mateo capítulo 5, versículo 43. Fíjense que Jesús le menciona, esto es importante entender, ¿por qué Jesús le menciona esto? Porque en el judaísmo, ¿cómo se enseñaba? En el judaísmo se enseñaba que vos a tu prójimo, a tu hermano, a tu pariente, podés amarle, pero a tu enemigo, al samaritano, al gentil, tenés que odiarle. Así se enseñaba. ¿Qué le parece? Esa era la enseñanza de la ley de Dios, de la escritura de Dios, de la ley de Moisés, ni de la ley de Cristo, no. Por eso Jesús, ¿cómo le explica? San Mateo capítulo 5, versículo 43 dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto que fue dicho, ¿está escrito en la Torá, en la ley de Dios, o en la mente y en la escritura de los fariseos? ¿Dónde está? Nosotros acabamos de leer lo que está escrito en la ley de Dios. Ahí no está escrito, aborrecerás a tu enemigo. Al contrario, amarás, no tienes que aborrecer. Que es lógico que vos no le vas a aborrecer a tu amigo. ¿A quién generalmente quiere aborrecerle? Al enemigo, ¿no? Le aborrezco a mi amigo. ¿Se puede hacer eso? Por eso la Biblia ya no está haciendo entender eso. Después, oíste que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. La palabra bendecir, ya entendemos qué quiere decir. Ponete a disposición de ese que te dice, no quiero saber nada de vos. Así significa. Esa persona que te dice, vende, ojalá te muera. Bueno, yo sin embargo estoy a tu disposición. Cualquier cosa que necesites, avísame, llámame. Es fácil hacer eso, ¿no? Es fácil hacer con el que te dice, ay, gracias, yo también cualquier cosa que necesitas te voy a ayudar. Con ese sí es fácil. Pero el que te dice, no quiero saber nada de vos, no te quiero ni ver, no quiero... Pero si uno empieza a aprender el corazón de Dios, va a poder. Por eso yo les digo, de nuestra propia naturaleza va a salir eso, no de nuestra obra va a salir solamente obra de la carne. Pero si empezamos a alimentar, a recibir la lluvia del cielo, la palabra de Dios, va a empezar a salir fruto del Espíritu. Después dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y para qué estas cosas? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, ¿con qué objetivo vas a hacer estas cosas? ¿Con qué objetivo vas a amarle a tu enemigo, orar por el que te persigue? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer estas cosas? ¿Para qué? Entonces, ¿ustedes quieren ser hijos de Dios o no? ¿Ustedes se hacen llamar hijos de Dios? ¡Soy hijo de Dios! ¿En serio? Me parece que no, yo pataina. Soy hijo de Dios. ¿Se puede decir? Entonces se dan cuenta cómo la gente odiando, menospreciando, criticando, pero hijo de Dios. Acá dice para que sea hijo de Dios. Significa que si no logra estas cosas, puede llamarte hijo de Dios. No, pero la gente igual se llama. Bueno, después, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son parte del pueblo de Dios. Entonces la gente común, la gente que no tiene la ley de Dios, la palabra de Dios, la doctrina de Dios, generalmente se acostumbra a amarle al que le ama. Los publicanos se saludan entre ellos porque publicano y publicano se entienden. Porque ellos saben su trabajo. ¿Me entienden? Entonces, si entre ustedes nomás también se habla, entonces, ¿qué dice? Ustedes que le critican a los publicanos por ladrones, ustedes son iguales.
Ustedes que le critican a los gentiles por estar apartados de la ley del pueblo, de los pactos de Dios, y ustedes son iguales. ¿Qué diferencia hay? Así le dice Jesús. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa perfecto? Maduro, crecido, entendido. A nivel apende eso quiere decir. Ya, sean ya, ¿viste ese que cualquiera le tienta y me tentó, así, ¿no? Él no me dijo, así, ¿no? Ese no. El que se enoja cualquier cosa ya se enoja ya. Ese no es perfecto. ¿Qué dice acá? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Qué significa maduro, crecido? ¿Y qué es lo que te puede hacer crecido y maduro? La Escritura. Ustedes ven que muchas veces los niñitos pelean por cualquier cosa. O cuando uno ya es maduro, razonable, ya actúa diferente. En la vida también hay que ser así. Un versículo más para entender. Esto estamos hablando de la ley de Cristo. San Juan capítulo 13. Esto ya Jesús le dijo a sus discípulos. San Juan capítulo 13. Dice, el versículo 34. San Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y por qué dice mandamiento nuevo? ¿Se acuerdan qué es lo que los judíos habían oído siempre? ¿Qué tenía que hacer? A su amigo tenía que amarle y a su enemigo tenía que odiarle. Pero Jesús le dice, no, yo les renuevo. Entre ustedes sí o sí tienen que amarse unos a otros, como yo les he amado. ¿Qué característica tenían los discípulos cuando Jesús le amaba a ellos? Ellos eran espirituales, ellos entendían toda la palabra. Recuerdan ustedes que cada rato ellos dudaban, no entendían, no comprendían, hasta le negaban. Pedro le llegó a negar, ¿no? Le abandonaron cuando él estaba en la cruz. Solamente Juan estaba al lado de él. Todos le abandonaron. Pero Jesús dejó de amarle por eso. Nunca dejó de amarle. Si amarle, ¿qué significa? Tenía interés hacia sus vidas. Eso es amarle. Entre ustedes también. Tengan interés por las vidas unos a otros. ¿Y qué esto va a ocurrir? ¿Qué significa esto? ¿Qué va a representar que ustedes se amen uno a otro? Miren lo que dice acá. En esto, versículo 35, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ah, este es discípulo de Jesús. ¿Cómo saben? Porque le respeta, le ama a su prójimo. Entonces, una persona que cada día está menospreciando, odiando, criticando a otro, ¿se puede decir que es discípulo de Jesús? Hay las dudas, ¿no? Hay las dudas. Bueno, volvamos a San Juan. No. Estamos sección Gálatas, ¿no? Volvamos a Gálatas. Me confundí. Volvamos a Gálatas. Entonces ya podemos entender que dice ahí, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ayúdense entre ustedes. No se odien, no se menosprecien. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Esto qué significa? Someta a prueba su propia obra. Antes de sentirte superior, antes de sentirte yo ya soy más espiritual, primero fíjate si tu vida tiene relación con la vida de Cristo o con la palabra de Dios. Antes de sentirte, yo estoy bien, yo ando bien delante de Dios. Observa primero eso. Observa si realmente vos estás cumpliendo, viviendo como dice la palabra. Y después te vas a dar cuenta realmente si está bien. No es que someterle a otro, a la palabra de Dios. A ver, vamos a mirar un poco cómo vive esta hermana. A ver, no vive conforme a la vida. A ver, no, vos tampoco. Cada persona siempre está sometiéndole a otro, ¿no? Primero vos observa tu vida si es conforme a la palabra y después entonces vas a poder decir que está bien delante de Dios. Pero ¿quién realmente puede hacer eso? ¿Quién puede decir, yo estoy perfectamente conforme a la palabra? ¿Quién puede decir eso?
Nadie. Creo yo, por lo menos nadie. Todos estamos en proceso de aprendizaje. Todos somos alumnos o no. Según Jesucristo, solamente Él es nuestro maestro. Nosotros somos su alumno. El día que lleguemos a ser igualito que Jesucristo, entonces ahí sí podemos decir, Sheola maestro, Sheola icuada. Pero ¿cuándo alcanzaremos ese nivel? Por eso, mientras tanto, humildemente, con corazón sencillo, caminemos unos entre otros. Así Jesucristo quiere que andemos. Esto el apóstol Pablo está enseñando a los Gálatas. El versículo 6, el que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y este versículo quería leer acá en mi versión, Dios habla hoy, para que me entiendan mejor. Miren lo que dice ahí, versículo 6. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Tiene otro significado, ¿no? O sea, esta es una versión más popular. Acá, pero vamos a ver si es diferente. Es la misma cosa, pero al ver la versión popular ya nos damos cuenta de qué es lo que quiere decir. Fíjense acá dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe, dice, de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién es el que le instruye? Su maestro, al que te está enseñando. ¿Qué significa esto? Si realmente vos te consideras alguien que está aprendiendo de un profesor, maestro en la palabra, ¿qué corazón tenés que tener hacia él? ¿Odio, menosprecio, rencor, desinterés? ¿O tenés que ayudarle? ¿Eh? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué decía aquí? El que recibe instrucción del mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Vos no podés dejar que el que te está enseñando viva necesitado, viva sin hambreando, vamos a decir. Si realmente vos entendés que él te está enseñando, que esa persona te está enseñando, tenés que compartir con esa persona. Hoy en día muchas personas a ese punto no entienden. Esto no significa, está pidiendo ofrenda. Acá no estamos hablando de ofrenda. Acá está diciendo Pablo, ¿qué corazón tiene que tener alguien que realmente piensa que está aprendiendo? Tiene que compartir con ese que le está enseñando. ¿Y esto viene de la cabeza de Pablo? Vamos a ver si es así. Otra vez tenemos que ir a Antiguo Testamento para descifrar si es así o no. Ya en el principio, en las leyes de Dios, ¿cómo estaba escrito? Vamos a Números 8, acerca de las personas que servían. ¿Quiénes fueron los primeros que Dios estableció para que sirvieran en su casa, en su tabernáculo, en su templo? ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes fueron los primeros que Dios estableció para que sirvieran? Números capítulo 8, vamos a ver. Números capítulo 8, versículo 18. 8:18. Atiendan bien lo que dice acá. El título de esto es consagración de los levitas. O sea, Dios le apartó a los levitas, la tribu que iba a ser usada para servirle. ¿Se acuerdan por qué Dios le apartó a los levitas? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba viviendo en pecado desenfrenadamente. De repente Moisés dijo, bueno, ¿quién quiere servir a Dios? ¿Quién quiere estar al servicio de Dios? Que dé un paso hacia este lado. ¿Y quiénes dieron ese paso? Los levitas. Ellos dijeron, nosotros queremos estar con Dios. Entonces desde ahí, por hacer eso, Dios decidió, ustedes van a ser los que me van a servir. ¿Qué significa acercarse hacia Dios? Nosotros queremos seguir los mandamientos de Dios. Queremos seguir las leyes de Dios. Hoy en día igual puede ser llamado. ¿Quién realmente quiere servir a Dios? El que quiere servir a Dios, ¿qué tiene que dejar? El mundo, el pecado. Tiene que decidirse realmente por Dios. Y Dios le consagra, le aparta. Eso es lo que ocurrió. Pero miren lo que dice acá. 8:18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y la idea original de Dios era que los primogénitos sean los que le iban a servir. Todos los primogénitos que nacieran en Israel iban a estar para su servicio. Pero ¿qué ocurrió? Ellos también desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, no se apartaron cuando Dios llamó, sino los levitas sí se apartaron. Entonces, en general, todos los levitas fueron consagrados. Versículo 19, y yo he dado el don
en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Cuál era el objetivo de los levitas? Hacer reconciliar al pueblo con Dios. Ese es el objetivo de un levita, reconciliar al pueblo con Dios. ¿De qué manera? A través de los sacrificios. El servicio de los levitas era únicamente posible mientras había tabernáculo o templo. Si no hay tabernáculo o templo, ¿pueden los levitas hacer algún servicio? Ya no pueden, entonces terminó su trabajo. Por eso actualmente los levitas no pueden estar haciendo su servicio porque no hay ni tabernáculo ni templo. Hasta el año 70 después de Cristo estaba el templo, después el templo fue destruido, se acabó el trabajo de los levitas. Entonces, ¿cómo el pueblo puede reconciliarse con Dios? ¿Qué necesitaba el pueblo entonces? Dios en el Nuevo Testamento, ¿qué estableció? Maestros, estableció pastores, líderes, así está escrito. ¿Qué corazón tenía que tener el pueblo hacia los levitas? Vamos a ver otro versículo, ahí en Deuteronomio 14. ¿Qué corazón tenía que tener hacia los levitas? Fíjense bien, para ver de dónde sacó el apóstol Pablo lo que hemos leído. Deuteronomio 14, versículo 27, 14, 27. Dice así: y no desampararás, ¿a quién? Al levita. No desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. No desampararás, ¿qué quiere decir? No le vas a dejar pasar hambre ni necesidades, porque ellos no tienen territorio, ellos no tienen propiedad, ellos solamente están designados para servir a Dios. Por eso entonces Dios le encargaba a las personas, ustedes no pueden permitir que un levita padezca hambre ni persecución. San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8. ¿Qué pasó cuando Jesús vino? Cuando Jesús aparece con sus discípulos, ¿qué ocurrió? Fíjense, se van a dar cuenta de dónde se trasladó esta ley, en qué parte se trasladó. San Lucas 8. San Lucas 8, 1. Dice así: aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, ¿haciendo qué cosa? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ellos estaban al servicio del pueblo, anunciando el mensaje. El evangelio, ¿qué hacía? Reconciliaba al pueblo con Dios, ¿no? Cuando vos escuchás el evangelio, tu corazón pecaminoso, corrompido, desaparece y Dios te vuelve a recibir. Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo? Reconciliando al pueblo con Dios, con los 12 discípulos. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían, ¿qué dice ahí? De sus bienes. ¿Por qué le servían estas mujeres a Jesús y a sus discípulos? ¿Qué es lo que ellos recibieron de Jesús y sus discípulos? La enseñanza, la palabra. Participe con el que le instruye. No desampares al levita, al que está reconciliándote con Dios. Esto es entender realmente la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús acerca de servir a uno que te trae la palabra? Miremos en San Mateo, capítulo 10. San Mateo, capítulo 10. ¿Qué dijo Jesús? Enseñanza de Jesús. San Mateo, capítulo 10, versículo 40. 10:40, dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Qué significa profeta? Alguien que te enseña, alguien que te instruye, que te interpreta la palabra de Dios. ¿Y justo quién es? Alguien que no solamente te interpreta, sino vive esa palabra que te está interpretando.
Y cualquiera, versículo 42, que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué significa? Un vaso de agua fría vos le das porque es discípulo de Dios, porque te está trayendo la palabra, ya tenés gran recompensa. Con eso mucho que es, un vaso de agua nomás, entonces un vaso de agua por lo menos le iba a dar. Por lo menos un vaso de agua. No, acá hay un vaso de agua, mismo. Si con ese corazón vos estás, entonces bueno, Dios va a tener, bueno, un vaso de agua, yo un vaso de agua te voy a dar recompensa. Es un decirnos. Este es el corazón que Dios nos está enseñando. Hermanos, si alguien le llega a su casa con la palabra, ustedes tienen que cerrar la puerta, echarle fuera de acá. Esto es una muy interesante. Nosotros que estamos aprendiendo la palabra realmente, nunca, por favor, cuando alguien viene y quiere compartir, sea quien sea, le echen ni le menosprecien. Si es que les explica algo y realmente se dan cuenta, mira, yo tengo otro, con amabilidad díganle, discúlpame, hermano, hermana, realmente te agradezco que venga a visitarme, pero con mucha amabilidad trátenle. No quieres tomar agua, no quieres sentarte, no sean con nadie que trae cualquier tipo de palabra groseros. Esto es muy importante, ¿o no? Nosotros entender. Si realmente sabemos discernir, vamos a darnos cuenta. Y si no, bueno, por eso tenemos que aprender, por eso tenemos que instruirnos. Esto es muy importante saber. Bueno, vamos a ver Corintios para terminar esta parte, lo que el apóstol Pablo decía. Esto es importante saber, para quedar bien claro, lo que el apóstol Pablo decía. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Y ustedes de tarea pueden leer todos los derechos de un apóstol, dice. ¿Cuáles son los derechos de un apóstol? Pero nosotros vamos a leer el versículo 8, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice así. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa esto? Esto está escrito en, Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué es bozal? Una careta para que el buey no pueda, ¿qué sería trillar? ¿Comer? Comer, ¿no? Mientras que trabaja para que no pueda comer. Entonces, según la ley de Dios, ¿vos le vas a impedir a ese animal, a ese buey que está trabajando, que no pueda comer? No, dice, no le vas a poner bozal. Tienes que dejarle libre para que pueda comer. Y mira lo que dice el versículo 9. Continuando, ¿no? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Pregunta. O sea, ¿será que Dios de los bueyes lo que está hablando? ¿Está pensando en los bueyes en la ley? O lo dice, versículo 10, enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si nosotros estamos sembrando en sus corazones lo espiritual por medio de la palabra, no es algo fuera de lo normal que nosotros también podamos recibir de ustedes lo material. Pero miren lo que él dice, por si alguno quiera pensar mal. Dice versículo 12, ¿no? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto? Aunque nosotros tenemos derecho de exigirle, de pedirle a ustedes los frutos materiales, pero no usamos ese derecho. Para que ustedes no digan, este solamente quiere plata, este solamente... Mira lo que el apóstol Pablo decía. Preferimos soportarnos, preferimos pasarnos más necesidad, pasarnos más dificultad, pasarnos más hambre, para que no haya ese corazón entre ustedes. Pero el apóstol Pablo está explicando, ¿y de dónde está sacando? De la ley de Dios, de los escritos de Dios, de los mandatos de Dios. Está explicando. Volvamos a Gálatas para terminar. Bueno, entonces nos quedamos en el versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis, fíjense lo que dice seguidamente, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, dice. Si vos estás sembrando para la carne, pecado, desobediencia, el día de la resurrección, ¿qué vas a cosechar? Confusión, dolor, amargura. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar para la carne? Vivir siempre desobedeciendo la palabra de Dios. Rechazar las cosas de Dios. Amar al mundo. Y fijémonos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Para entender bien este punto. Los que siembran para la carne. No, acá es ojeo de la Biblia. Y no, hay que ojear la Biblia. Rápido se va a arrugar su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa amar al mundo? Alguna persona dice, entonces yo no tengo que querer nada, no tengo que querer nada del mundo. Por ejemplo, en el mundo está el colegio, el estudio, algunas cosas, la tele, la radio, los amigos, todo está en el mundo. Entonces yo digo, no amen el mundo, no tengan amigos, no salgan de la casa, quédense solamente encerrados en su pieza. ¿A eso nos referimos? Ya explicamos lo que la palabra amar significa. ¿Qué significa amar? Dar su vida, entregarse, dar todo. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir, diciéndonos acá por medio del apóstol Juan? No entregue tu vida para el mundo. No te someta al mundo. No des todo por el mundo. Sino, si vos haces estas cosas y das todo por el mundo, Dios no está en tu vida. Y eso es lo que hacen muchas personas. Muchas personas prefieren hacer cosas mundanas que aprender la palabra. Prefieren eventos mundanos que recibir la enseñanza de Dios. Esa es la verdad. ¿Y eso qué están haciendo? ¿Están sembrando para el espíritu o para la carne? Sí, eso hay que entender muy bien eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y fíjense lo que pasa con el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo que permanece para siempre? La Escritura, la palabra, Isaías 55. ¿No? La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si la palabra de Dios vos sembrás en tu corazón, guardás en tu corazón, vos vas a permanecer para siempre. Sí, así está escrito. Pero ¿qué es sembrar para la carne? ¿Cómo se puede sembrar para el espíritu? Vamos a ver otro versículo para entender mejor. En Efesios capítulo 4. Efesios, sembrar para el espíritu. ¿Cómo se siembra para el espíritu? Vamos a ver. Y ya vamos a ir terminando. Hoy tenemos que terminar Gálatas. Ya vamos a adelantar Efesios, ya que la próxima vamos a estudiar el libro de Efesios, ¿no? Próximo martes. Efesios capítulo 4, dice así. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, los que estamos sembrando para el Espíritu, no habéis aprendido así de Cristo. ¿Quién es nuestro Maestro? ¿Qué nos enseñó Cristo? A amar al prójimo, a obedecer su palabra, a hacer las cosas que Dios dice. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si realmente fueron enseñados por Jesús, su manifestación va a ser diferente. Después, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovado, ¿qué significa? Empezar a cargar nueva mentalidad sana. ¿Y de dónde va a salir esa mentalidad sana? De la palabra de la Escritura. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo aquí sobre el prójimo? ¿Qué habla del prójimo? O sea, una de las formas de amarle al prójimo, ¿cuál es? ¿Cuál es una forma de amarle al prójimo? Diciéndole la verdad, hablándole la verdad. Eso es una manera de amarle al prójimo. Bueno, después dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dice airaos pero no pequéis? El enojo generalmente es una emoción instantánea muchas veces, ¿sí o no? El enojo muchas veces viene, si yo digo, no te vayas a enojar más, a una vez por eso se enoja más. A nivel de por sí, apéate y por sí. Es una reacción que de repente viene, o sea que no podemos decir a alguien, no te enoje, porque sí o sí aparece. Pero ¿qué significa cuando dice, airaos, pero no pequéis? Si viene el enojo, que ese enojo no perdure, no continúe, no siga, sino que se borre, se corte. Cuando ya empezás a razonar, cuando ya empezás a respirar tranquilamente, ¿qué estoy haciendo? Yo no debo enojarme, eso no le gusta a Dios, ese corazón. Pero continuá, vos tenés todavía rencor, ayer ya fue, anteayer ya fue, hace un año ya fue, hace 2 años ya fue, y continúa tu enojo, a eso ya se le llama ya pecado. ¿No entiendes o no? Ninguna palabra corrompida, versículo 29, salga de vuestra boca, sino que la de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristéis quiere decir no resistan. No resistan al Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo le vas a resistir? Cuando Dios te está hablando por medio de su palabra, vos decís, no quiero. Ahí vos estás resistiendo. Y eso es lo que te va a dar libertad el día de la redención. Eso es sembrar para el Espíritu. Bueno, terminemos con Gálatas. Finalmente, versículo 9, ¿no? 8, ¿no? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Familia de la fe son los que juntamente contigo están aprendiendo la palabra, están creyendo. Dice mayormente, con eso no quiere decir solamente amarle a tu hermano y a los demás mandarle a la China. No dice así, mayormente, claro, porque generalmente vos con quién vas a compartir más tu experiencia, tu corazón, con tu hermano de fe. Pero igual también a las demás personas, aunque no tienen tu misma fe, igual también tenés que ser dadivoso. Amén. Versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Esto significa las personas que quieren que te someta otra vez al judaísmo religioso de esa época, es para que le digan, vos realmente estás con nosotros. No es porque le interesa tu alma. La persona que te va a predicar, por ejemplo, alguna denominación que viene y te predica, es para quedar bien con sus líderes. Para que no le digan, vos también sos uno de ellos. No es porque le interesa tu espíritu realmente. Eso hay que entender muy bien también. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, versículo 13, guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ni aun ellos viven la palabra que están enseñando. Ni aun ellos andan conforme a lo que están diciendo. Pero quieren que vos te metas en su grupo, en su denominación, en su creencia, para decir, gracias a mí, esta persona vino acá. Yo le gané a esta gente. Así. Quiere usarte como trofeo de guerra. Pero versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Esto qué significa? Yo me glorío en la cruz de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Yo abandoné ya estas tradiciones. Cristo murió para sacarme de ahí, para liberarme de ahí, y eso es mi gloria. ¿Entienden lo que está diciendo? Yo estoy feliz porque la muerte de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz hizo que yo me libere de estas tradiciones, de esas costumbres, de estos pensamientos del mundo. Y en eso sí me glorío. Dice.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué significa eso? Ni la religiosidad, ni la gentilidad vale nada cuando vos tenés a Cristo Jesús. Lo que vale es que son nueva criatura, que son nueva persona, que tu vida ha cambiado. Eso es lo que vale, no la religión, ni la metodología, ni la vida en que lleva. Eso no vale. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Aunque era fariseo, principal, ¿él nació de nuevo o no? Antes de venir a Jesús, él ni siquiera sabía cómo se nacía de nuevo. ¿Cómo es esto? Le hizo Jesús. Ay, qué clase de maestro sos. Pero después Jesús le explica, y eso es lo que vale. Después, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es esta regla? Que durante todo el capítulo, todo el libro de Gálatas está compartiendo apóstol Pablo. ¿Cuál es la regla? La ley de Dios, los mandatos de Dios, la creencia en la Escritura. Esa es la regla. ¿Qué le pasa a esta persona? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A quién le está hablando? Al Israel de Dios. ¿Acaso no le estaba hablando a los Gálatas, que son gentiles? Está hablando al Israel. Acá en mi versión, fíjense en lo que dice aquí. Voy a leerle para terminar. Versículo 16, ¿no? Dice así: reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los de Israel de Dios. Y aquí hay un agregado que dice, los de Israel de Dios, alusión a la iglesia en su totalidad. ¿A quién se refiere cuando está hablando de Israel? Esa es la iglesia. Israel, ¿qué significa? Vencedor, el que venció con Dios. ¿Y a quién es lo que ha vencido? Al sistema, al mundo, al pecado. El que venciere, dice en Apocalipsis, heredará todas las cosas. Entonces, uno tiene que ser israelita para heredar todas las cosas, ¿o no? O tiene que ser gentil. Gálatas quiere decir disperso. Ahora Pablo le está llamando, ustedes son Israel de Dios. Los vencedores del poderoso. Dios quiere decir poderoso. Bueno. 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles son las marcas del Señor Jesús para el apóstol Pablo? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuáles serían las marcas del Señor Jesús? Su vivencia, su andar, su sufrimiento, sus penurias. ¿Para él eso es algo grande o no? He pasado todas estas cosas, pero porque son las marcas. Él estaba ahora en la cárcel, preso, encarcelado, encadenado. ¿Pero él se sentía miserable? No. Nadie me cause molestia porque yo traigo las marcas de Jesús. En mi vida se ve los pasos de Cristo. Por eso él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, dice. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así está escrito. Y termina, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Hoy hasta aquí, vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.